sería la patología de un órgano muy importante, que es la patología de tiroides. ¿Ya? Entonces, ustedes se acuerdan, por lo menos los que han pasado conmigo, el año pasado habíamos dicho que había dos formas de regular el cuerpo, ¿no? Uno que es el sistema nervioso central, que la respuesta era rápida o inmediata, ¿ya? Y el otro sistema, el otro brazo, era, vamos a decir, el sistema endocrino, cuya respuesta era a través de las hormonas, y que esa respuesta de regulación, vamos a decir, era un poco más lenta. Ahora, en esta parte de lo que sería especialidad, vamos a empezar a detallar con mucha más profundidad la función de cada uno de los órganos que vamos a revisar, y que de repente va a ser la primera y última vez, salvo que ustedes se dediquen a la especialidad, como para que tengan contacto o hagan un tratamiento de este tipo de patologías. Entonces, como introducción, vamos a decir que a partir del día de hoy, todas las patologías, absolutamente todas las patologías, vamos a decir, quirúrgicas por órganos, tienen como dos brazos. Un brazo que es prácticamente, vamos a decir, son patologías de manejo clínico, ya donde seguramente los internistas, o vamos a decir, cuando se llevan a la parte de endocrinología, les van a detallar con mucha mayor profundidad. Y otra que es, vamos a decir, la patología quirúrgica. O sea, si nosotros hablamos, por decirte, del riñón, o sea, van a haber patologías como los glomerulonefritis, donde su tratamiento es clínico, no hay nada que hacer quirúrgicamente ahí. Y hay otras patologías donde vamos a decir que los quistes, los abscesos, los tumores renales, esas son patologías que van a ir con intervención quirúrgica. Entonces, como todos los órganos, a partir del día de hoy, sería bueno que ustedes, como van a ver en esta materia, ya deberían de enfocar, vamos a decir, un resumen, ¿ya? Donde ustedes vean las patologías y ya vayan viendo el tema de hacer, o sea, hincapié en, vamos a decir, en los métodos diagnósticos, o sea, qué es lo característico de cada patología. Y de este resumen de patologías ya tienen que empezar a ver qué patologías y cuáles son las principales indicaciones quirúrgicas que nosotros vamos a tener, porque eso es lo que le compete a la parte quirúrgica, a la parte de cirugía. ¿Ya? Entonces, dicho de otra manera, nosotros vamos a ver en la patología de tiroides, y se resume en esto, chicos. La patología de tiroides prácticamente está resumida en este diapositiva, donde nosotros vamos a ver cómo la mayoría de las enfermedades a nivel del organismo, vamos a tener alteraciones o anomalías en el desarrollo, vamos a tener patologías inflamatorias, vamos a tener patologías benignas y patologías neoplásicas. ¿Y listo? Hablen del órgano que ustedes hablen, se resume así. Y ustedes tienen que tener este concepto básico cuando ustedes vayan a la emergencia o vayan a la consulta y llegue el flaco que va a estar delante de ustedes con una patología determinada, y ustedes prácticamente tienen que enfocarlo al paciente aquí. Llegó el paciente con una patología tiroidea, ya perfecto, muy bien. ¿Dónde lo encajonamos? ¿Es una patología clínica o es una patología quirúrgica? ¿Sí es así? No hay que darle más vueltas al asunto. Ya, entonces, nosotros vamos a ver, bueno, obviamente las patologías del desarrollo que las vamos a explicar, las patologías inflamatorias, aquí ya saben que hay, ¿no?, infecciones virales, infecciones bacterianas, infecciones parasitarias, infecciones, vamos a decir, por hongos, y después están las patologías inmunológicas. ¿Estamos? Sí. Bien. Por último tenemos las patologías benignas, que también las vamos a detallar en esta parte, que hablando de tiroides solamente se dividen en dos grandes grupos, el hiper y el hipotiroidismo. Y por último vamos a hablar también de lo que serían las patologías neoplásicas. Bien. Así de entrada ustedes, ¿dónde encajonarían las patologías quirúrgicas? Yo tengo como cirujano, tengo que tratar al paciente con una patología inflamatoria. ¿No? ¿Seguro? ¿Darían su vida por eso? No, como cirujano. A mí, yo soy el cirujano, ustedes son los médicos de la emergencia. Sí, ¿y ahí? ¿Me van a llamar a mí por una patología inflamatoria del tiroides? No. Me van a llamar. ¿Sí? Sí, me van a llamar. Porque vamos a ver en el avance del tema que hay algunas patologías. Les he dicho que las inflamatorias son por infecciones o por respuestas inmunológicas. Y hay algunas patologías inmunológicas que sí necesitan tratamiento quirúrgico. Por eso les digo a ustedes, cuando vean un paciente ya tienen que ver
vamos a decir, dónde encajonamos ahí, de dónde partimos. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Perfecto. Entonces vamos a ver un pequeño resumen que seguramente ustedes están mucho más capos en esta parte de aquí. Y vamos a decir que la glándula tiroides se va a desarrollar, vamos a decir, en el ectodermo de lo que serían las bolsas branquiales. O sea, nosotros estamos viendo aquí el desarrollo y vamos a ver que hay una parte anterior, ya en el piso de la hipofaringe, donde se va a desarrollar esta glándula tiroides. O sea, ¿qué quiere decir? Que la glándula tiroides, que si bien nosotros la sabemos por conceptos de anatomía, sabemos que está, vamos a decir, a nivel del segundo, tercer, vamos a decir, arco traqueal, esto ¿sí? Va a tener su origen, vamos a decir, en la base de la faringe, en el segundo, tercer arco branquial, ¿ya? Y que a través del desarrollo, a través de la cuarta, quinta, sexta semana, ya este conducto va a empezar a descender por la línea media hasta ubicarse en su posición normal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que embriológicamente la glándula tiroides va a tener que tener un descenso, va a ir descendiendo para ubicarse en su posición, vamos a decir, anatómica. ¿Y qué es lo que nos va a traducir este tipo de situaciones? Es que en algún momento ya de su desarrollo, especialmente a partir de la séptima semana, este conducto tiene que irse obliterando. O sea, nosotros vamos a tener el tejido ectodérmico y a través del desarrollo ese conducto va a tener que cerrarse para que el tejido tiroideo de neoformación se posicione en su ubicación normal. Como nosotros tenemos este proceso de desarrollo, es entendible que si se altera este proceso ya nos va a dar el origen a las patologías de las alteraciones, vamos a decir, en el desarrollo de la glándula tiroides, como vamos a ver en la patología. ¿Algunos de ustedes ya saben más o menos qué tipo de patologías pueden ser? ¿Alguno tiene idea? O sea, la glándula tiroides que se desarrolla en la base de la lengua tiene que descender hasta el cartílago, vamos a decir, hasta la posición anatómica, ¿no? El segundo cartílago traqueal. Si yo tengo alguna anomalía, ¿qué tipos de anomalía puedo tener en la formación de la glándula tiroides? Obstrucción. ¿No? Infección. No, pues recién está desarrollando. Hay uno, les he dicho, el conducto se abre, ¿no ves? Es como el conducto inguinal, está permeable, tiene que descender el testículo hacia la bolsa escrotal. Lo mismo pasa con la tiroides. Si ese conducto queda abierto o queda permanente, o sea, remanentes del epitelio de ese conducto, nos van a dar la primera patología que luego la vamos a ver, que es el quiste del conducto tiroides. Para eso es que nosotros, o sea, para eso es que ustedes se pasan, vamos a decir, la parte de embriología. Primero es el quiste del conducto tiroides. Y la otra patología que puede ser la segunda, que es importante que ustedes tienen que conocer, es el remanente o el tejido tiroideo ectópico. O sea, ¿qué quiere decir? Que parte de esas células tiroideas que tenían que bajar por ese conducto han terminado quedándose en la base de la lengua o en el trayecto medio o inclusive en la parte lateral del cuello. Por eso es que nosotros repasamos esta parte, vamos a decir, del embriología. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hacia la séptima semana el conducto pues tendría que estarse empezando a obliterar. ¿Estamos? Bien, entonces, una vez que ya se va desarrollando la glándula tiroides, vamos a tener que esta glándula tiroides aproximadamente en un estándar medio, ustedes saben que varía mucho de acuerdo al peso y a la estatura del paciente. La glándula tiroides pesa aproximadamente entre 10 y 20 gramos. ¿Ya? La ubicación está situada en la parte anterior hacia los cartílagos segundo anillo cartílago traqueal, y que lateralmente va a estar relacionado con qué tipo de arterias. Va a estar relacionado con el paquete vasculonervioso del cuello. Este paquete vasculonervioso del cuello está relacionado con lo que sería la vena yugular, la carótida interna y por último el neumogástrico, ¿no? Pues hemos dicho que el paquete vasculonervioso del cuello. Bien, segundas connotaciones. La glándula tiroides va a tener, vamos a decir, en su configuración anatómica, está conformada por dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, mismos que están unidos por el istmo traqueal, que es vamos a decir, un segmento transversal que nosotros estamos viendo en esta parte de acá, de la glándula tiroides. ¿Ya?
Nosotros estamos viendo acá, lo vamos a decir, ¿qué sería este? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Y este? Izquierdo. Y esta sería la gran, o sea, el istmo traqueal. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no ven? Todos reconocemos esa parte. Sí. Bien. Lo que sería importante es detallar esto, que el tejido tiroideo, o sea, está rodeado por una cápsula de tejido fibroso, y ese tejido fibroso se va a engrosar, vamos a decir, en la parte superior, lo que va a llamarse el ligamento de Beri. Este ligamento de Beri se va, vamos a decir, de alguna manera, unir hacia la parte del cartílago cricoides, ¿ya? Y este ligamento tiene su connotación, ¿por qué? Porque está en estrecha relación con el nervio laringio recurrente. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros cuando vayamos a tocar la glándula tiroides, tenemos que tener mucho cuidado en esta porción, vamos a decir, superior del istmo. ¿Por qué? Porque o sea, es un reparo anatómico muy importante desde ya de entrada para reconocer el nervio laringio recurrente. ¿Estamos? ¿Cuál era la función del nervio laringio recurrente? A ver, ¿quién? Levante la mano a ver quién sabe. ¿Cuál es la función del nervio laringio recurrente? El control de la temperatura de los vasos. Correcto. Entonces, el nervio laringio recurrente era el nervio motor de las fuerzas frontales inferiores. ¿Vale? Sí. Bien, perfecto. Entonces aquí vamos a empezar a repasar precisamente esa situación. Nosotros vamos a tener que, como es una glándula, o sea, tenemos un sistema, vamos a decir, vegetativo, y este sistema vegetativo está conformado por dos tipos de nervios, ¿no? El nervio parasimpático y el nervio, o sea, tenemos inervación parasimpática y tenemos inervación simpática. Acá nosotros estamos viendo que el nervio ya importante de la glándula tiroides es el nervio, o sea, el nervio neumogástrico, que va a dar dos lados importantes. El primero de ellos es el nervio laringio, el nervio laringio superior, ¿ya? Este nervio laringio superior, ni bien sale el neumogástrico de la base del cráneo, a medida que va discurriendo en la parte superior, va a ser una rama colateral y va a discurrir, vamos a decir, con el paquete vasculonervioso hasta la parte superior de la membrana cricotiroidea. Entonces, una vez que este nervio empieza a ingresar cerca de la laringe, se va a dividir en dos ramas. Esto es lo más importante, chicos, de esto. Que la primera rama va a atravesar, o sea que sería la rama interna del nervio laringio superior, va a ser el nervio que atraviesa la membrana tiroidea y va a ir a inervar la parte de la sensibilidad de la supraglótis, o sea, nos va a dar la sensibilidad de la parte de la supraglótis. ¿Estamos? Y hacia la parte inferior, el ramo externo discurre entre lo que sería la cara lateral de la laringe y el músculo constrictor medio inferior, y va a ir a inervar el músculo cricotiroideo. O sea, el ramo externo solamente exclusivamente va a inervar el músculo cricotiroideo. ¿Ya? Y en esta parte de la, vamos a decir, de la inervación del músculo cricotiroideo, nos va a dar, vamos a decir, de alguna manera, el soporte para la rotación del cartílago aretenoides, o sea, lo que quiere decir que le va a dar la tonalidad a la voz. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo lesiono este nervio, le vamos a quitar el tono de la voz. ¿Se entiende? O sea, que yo cuando hablo, se me escucha, ¿no? Cuando me grito, o sea, cuando yo grito, hasta el otro extremo, ¿no? Sí. Entonces, es la tonalidad, es la fuerza que le da la voz. Y el ramo interno que atraviesa la membrana tiroidea, es el nervio que le da la sensibilidad a la parte de la supraglotis. O sea, que quiere decir que si yo lesiono este nervio, ¿qué patología voy a tener? La glotis no tengo sensibilidad en la parte de la supraglotis. Si no tengo sensibilidad, voy a tener mayor frecuencia de broncoaspiración. ¿Por qué? Porque cuando se les pasa una gotita de, vamos a decir, de agua, de arroz, de picante, lo que vayan a comer, que seguramente alguna vez les ha pasado, el reflejo inmediato es la tos. Entonces imagínense que si yo lesiono este nervio,
este nervio entonces ha de ser el nervio que prácticamente me va a quitar la sensibilidad, voy a tener anestesia y el periodo de respiración es mucho más rico. Bien, ¿estamos hasta ahí? Bien, cuando nosotros hablemos, vamos a decir, y este es un reparo anatómico importante, chicos, vamos ya enfocándonos un poco hacia la parte quirúrgica, porque cuando nosotros aprendemos algo, tenemos que aprender algo para saber la utilidad de esto que estamos aprendiendo. ¿Cuál es la utilidad? Es que yo voy a ver inmediatamente la relación con lo que sería la siguiente estructura que la vamos a ver en un momento, que es la arteria tiroidea superior. Entonces ya es un punto crítico, adelantándome un poco a lo que vamos a ver en la segunda parte de esta clase, la parte de la técnica quirúrgica, es que cuando yo vaya a hacer una cirugía de la tiroides, tenga que hacer una hemitiroidectomía, tenga que sacar la mitad de la tiroides por las patologías que vamos a ver, o tenga que sacar toda la tiroides, una tiroidectomía total, yo tengo que tener importante cuidado, importante relación con lo que sería la arteria tiroidea superior. ¿Estamos? Vean, prácticamente está discurriendo superior y anterior a lo que sería la tiroidea superior. ¿Y el mundo está así? No, no ve. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tenga variantes de la arteria tiroidea superior, esta tiroidea muchas veces engloba y envuelve al nervio laringio superior. ¿Se entiende? Entonces, ¿en qué momento yo podría lesionar este nervio? En el momento en el que estoy haciendo un procedimiento quirúrgico con la tiroides. Porque yo le voy a sacar la mitad de la tiroides. ¿Es necesario conservar la arteria tiroidea superior? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, pues voy a tener que ligar precisamente para que no haya sangrado. ¿Cuál ha de ser el problema? Que yo sí puedo cortar la arteria, pero tengo que tener cuidado del nervio, porque donde yo le vaya a lesionar, le quito la tonalidad de la voz. El paciente se que va a tener una voz débil, una voz así medio marica, ¿no es? Es que no me sale la voz de marica, ¿no? ¿Ya? O le voy a quitar la sensibilidad, ¿se entiende? Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo, tenemos que ir aprendiendo por qué estamos aprendiendo las cosas. ¿Vamos? Bien. Nosotros hemos visto vamos a decir, y ojo, que el nervio, o sea, el ramo externo del nervio laringio superior solamente inerva un músculo de la laringe, y ese músculo es el crico tiroideo. Punto. No hay otra cosa que hacer. ¿Estamos? Bueno, a medida que va descendiendo el nervio vago, ya va a transcurrir de la que sería la parte cervical hacia la parte torácica, y aquí vamos a tener dos ramos que son también importantes, que son los nervios laringio recurrentes o laringeos inferiores. Y aquí la primera pregunta que va a surgir cuando ustedes estén avanzando, vamos a decir, la materia, o cuando estén rindiendo los exámenes, es la relación. La primera relación del nervio, hay una pequeña diferencia que ustedes tienen que saber. El nervio laringio recurrente, como están viendo en esta parte de acá, atraviesa, vamos a decir, por delante, por debajo, y luego se va hacia atrás de lo que sería el callado de la aorta. O sea que la relación del nervio laringio, vamos a decir, o inferior o recurrente del lado izquierdo, es que está en relación con el callado de la aorta. Y no se olviden más de ese pequeño detalle. ¿Cuál es la diferencia? Que el nervio laringio recurrente derecho, igual también al atravesar el opérculo torácico y atravesar la parte cervical e ingresar en la parte del mediastino, este nervio está relacionado con la arteria subclavian, que también pasa, vamos a decir, por delante, por debajo, y se va hacia la parte de atrás de la arteria subclavian, y va a ingresar, vamos a decir, en lo que sería el diedro, se llama. El diedro, ¿qué quiere decir? El espacio que está entre lo que sería el esófago y la tráquea. ¿Estamos? ¿Hacia dónde está ubicado el esófago en el cuello? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Derecha o izquierda? ¿Está más cerca de la derecha o está más cerca de la izquierda el esófago? ¿Cómo es? Yo creo que es la derecha. A la derecha. Está más próxima hacia el lado derecho. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que este espacio, veamos, es la diferencia es esto.
El nervio laringio recurrente se va a poner prácticamente en el diedro, en el espacio que está entre el esófago y la tráquea. ¿Estamos? Sin el lado derecho, porque eso lo estamos viendo desde la parte de atrás. Y este, vamos a decir, nervio está aproximadamente a 1 centímetro, variación más, variación menos, del borde lateral de lo que sería el esófago. ¿Estamos? Que es una relación importante. Y una vez que ingresa, vamos a decir, hacia la parte inferior, ¿qué nervios va a inervar este nervio laringio recurrente? Hemos dicho que es importante porque le va a dar la inervación al músculo tiro aritenoideo inferior o ligamento vocal, ¿no? Ese es el más importante. Pero aparte, ¿qué más va a inervar? Que recuerden de anatomía ustedes. El nervio laringio. ¿Cuál era el único músculo que no inervaba? ¿Cuál era el único músculo que inervaba el ramo interno del nervio laringio superior? Entonces, el nervio laringio recurrente va a inervar ¿qué músculos? Todos los de la laringe, menos el crico tiroideo. ¿Estamos? Le va a dar la inervación motor. ¿Estamos? Bien. Acá nosotros estamos viendo con mucho más detalle, vamos a decir, que el nervio laringio recurrente, el izquierdo, que hemos dicho que pasa por debajo, está en relación con el ligamento arterioso, no varía mucho. O sea, ¿qué quiere decir? Que casi es un nervio constante. O sea, las variaciones del nervio laringio recurrente del lado izquierdo me dejan tranquilo. ¿Por qué? Porque, o sea, las variaciones son muy raras en la anatomía, aparte de anatomía quirúrgica, de aplicación clínica quirúrgica. Diferencia es que el nervio laringio recurrente, hay muchas variaciones. existen variaciones. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que vaya por debajo de lo que sería la arteria subclavia, ¿no? Pero están viendo acá directamente saliendo, vamos a decir, como una colateral del nervio, vamos a decir, vago, del noveno par, a nivel cervical. Y estas variaciones son las variaciones que a nosotros nos van a conflictuar en el procedimiento clínico. De hecho, la ubicación del nervio laringio recurrente es un punto fundamental que nosotros vamos a tener que ver en la técnica quirúrgica de las tiroidectomías. ¿Estamos? Entonces, esta, vamos a decir, es una variación anatómica donde vamos a tener como un asa, como una red de nervios que van a estar en relación, vamos a decir, de la arteria subclavia, y que nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado en la cirugía. Ahora la pregunta es, ¿para qué se ha pedido el nervio laringio recurrente? Para evitar las complicaciones postquirúrgicas que puede ser la Si yo decía, no, o sea, ya os he dicho ya, decía, o sea, el nervio laringio recurrente inerva todos los músculos, especialmente, fundamentalmente, no es que solamente inerva uno, inerva todos. Uno es importante, el nervio vocal, a ver, el tiro aritenoideo inferior, ¿ya? Si yo lesiono, vamos a decir, el nervio laringio recurrente, ¿qué va a pasar con este paciente? ¿no? Influencia la producción El paciente va a quedar disfónico. ¿Han visto esos pacientes que se resfrían y apenas empiezan a hablar así como que rascando? Eso es la disfonía, porque la inflamación de este nervio o de este músculo hace que, o sea, vamos a decir, hay una disfonía, una debilidad de la voz. ¿Estamos? ¿Eso por qué? Porque cuando el ligamento vocal se está moviendo y se paraliza, si se paraliza hacia la parte lateral, abducción, ¿qué quiere decir? Porque hay dos tipos de lesiones en este músculo. Si yo tengo la cuerda vocal y he lesionado el nervio laringio recurrente y el ligamento ha quedado abierto, yo voy a tener una disfonía. ¿Ven? Perfecto. Si yo voy a lesionar en abducción, ¿va a haber algún problema? Hacia la línea media. La persona puede ser más finito. Va a tener una voz más fina, ¿no? Sí. Va a poder todavía tener esa voz fina. Sí. Pero si yo lesiono los dos nervios recurrentes, o sea, imagínense, o sea, para la parte quirúrgica, en la parte quirúrgica nosotros estamos viendo esta parte, la importancia del nervio laringio recurrente, es que para la parte quirúrgica, si yo lesiono, o sea, el nervio, vamos a decir, es un peso grande para el cirujano esta complicación, porque esta complicación es irreversible para el paciente. Imagínense ustedes, ingresar a un procedimiento quirúrgico con una glándula tiroides y el paciente sale con una disco
Esa disponía, chao, o sea, es para siempre. Pero si yo le tengo que hacer una tiroidectomía total y le decimos los dos nervios laríngeo recurrentes, tengo que ser un animal, ¿no ves? Tengo que ser un animal, pero bueno, pasan de ese tipo de cosas. Si yo le lesiono los dos nervios laríngeo recurrentes, ¿qué le va a pasar al paciente? ¿Eh? Entonces, la primera connotación, si los dos nervios laríngeo recurrentes se han paralizado y tengo la suerte de que, o sea, en lo bestia que he sido, he lastimado, pero ha quedado en abducción, o sea, las cuerdas vocales han quedado separadas, el paciente queda afónico pintado, no puede hablar. Perfecto. Pero ¿qué pasa si los dos nervios, o sea, las dos cuerdas vocales han quedado en medio? Abducción. No. ¿Qué? Tengo que ver por dónde voy a escapar, no voy a la clínica. Doctora, ¿hay la posibilidad de la persona no conseguir respirar porque los dos están cerrados? Hay una apnea. Es una causa directa quirúrgica, una complicación quirúrgica de lo que se llama obstrucción total, aguda y severa de la vía aérea. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente no va a poder, o sea, no solamente no va a poder hablar, sino que no va a poder respirar, no va a poder respirar. Imagínense ustedes, estaban ahí operando, le saca el tubo el anestesiólogo y el paciente entra en apnea. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? Eso no puede dificultar la intubación nuevamente. No, pues ya, si le sacaron el tubo, chao, ya no le pueden volver a intubar porque ya está cerrada. Le pueden intentar hacer primero una cricotomía, y luego después recién ir a la traqueostomía, porque ¿cuánto tiempo se van a demorar en hacer una traqueostomía? Mucho tiempo. Por lo menos así, haciendo más rápido, en unos 15, 20 minutos seguro que van a demorar, seguro. ¿Y cuánto tiempo demora el cerebro en morirse si no sigue? Tenemos 4 o 5 minutos, ¿no? En 4 o 5 minutos que tengo que solucionar el problema y después escapar, ¿no? Bien, entonces, viendo el repaso anatómico, la glándula tiroides tiene 2 lóbulos, pesa 11 gramos, se han visto las relaciones hasta delante de la tráquea, anterolateral, vamos a decir, o posterolateral, lo que serían los paquetes nerviosos. De por ahí la inervación, vamos a decir, más importante de esta parte, está relacionado con los nervios laríngeos recurrente, o sea, laringe inferior y laringe superior. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ya hemos dicho las importancias, ¿no? O sea, que cuando estemos hablando de técnica quirúrgica, ya van a tener que decir cantadito, ¿no? Bien. Bueno, el segundo paso, y este es el paso más importante, de los que quieran ser cirujanos. ¿Quiénes quieren ser cirujanos aquí? Nadie, una rica ya. La llave, o sea, la llave para la parte quirúrgica, la que ustedes quieran, la parte quirúrgica, la llave, por ejemplo, aquí en la puerta, ¿no? Con la llavecita, la llave para todos los procedimientos quirúrgicos es saber la irrigación del órgano. Si yo me conozco la irrigación del órgano, que es el primer gesto quirúrgico en todo procedimiento, es el control de la hemostasia, ya yo voy a poder operar lo que yo quiera, así de sencillo. Y en este caso nosotros vamos a tener que repasar este círculo arteriovenoso de la glándula tiroides, que de hecho, para esos 20 gramos, que no representan ni el 1% del peso corporal total, esta glándula tiene una red importante de irrigación vascular, recibe una red importante. De hecho, nosotros vamos a tener 2 tipos de arterias, ¿ya? Las tiroideas superiores, que son derecha e izquierda. Las tiroideas superiores son rama, primera pregunta, de la carótida externa, de la carótida interna, de la carótida común. ¿Quiénes dicen común? Bien, común. Externo, interno, externo. Interno. No saben, no responden a eso. Chicos, o sea, esos pequeños detallitos son importantes a la hora de que ustedes definan. La arteria carótida, vamos a decir común, ¿tiene colaterales o no? ¿Tiene colaterales? Por ejemplo.
No tiene colateral la carótida común, no tiene. ¿No tiene? No tiene. Entonces. La carótida interna tiene colaterales en el cuello. ¿Quién? La carótida interna. Interna, creo que no. ¿Tiene o no tiene? Les voy a mandar a anatomía. ¿Quién hace un docente de anatomía? No voy a hablar. Chicos, la única arteria que tiene colaterales en el cuello es la carótida interna, la externa. externa. Mas la externa no tiene las dos acá. La carótida externa es la única rama en el cuello que tiene colaterales. ¿Estamos? La carótida interna va a tener colaterales, sí va a tener colaterales, pero las va a tener dentro, intracraneales, para la conformación del polígono de Willis. De hecho, no es connotación de la materia en este momento. Pero la primera rama ya es la tiroidea superior, derecha e izquierda. Estas dos arterias ya discurren prácticamente, vamos a decir, paralelas al borde posterior del cartílago tiroides. Ese es el reparo anatómico. Yo quiero identificar la arteria para ligar esta arteria en una cirugía, y yo tengo que explorar la laringe e ir a buscar el borde posterior del cartílago tiroides. Y en esas relaciones donde yo voy a encontrar la arteria tiroidea superior. ¿Estamos? Esta arteria tiroidea superior ya se va a dividir en tres ramitos. Pues se llega al vértice, al polo superior de la glándula tiroides, y se divide en tres ramos. ¿Cuáles son los ramos? Vamos a decir que va a ser un ramo anterior, un ramo posterior, y va a tener un ramo medial. ¿Estamos? O sea, en esta parte la arteria se divide en tres ramos. Esta que es la posterior, la anterior y la medial. ¿Estamos? Sí. Ya, ¿cuál es la importancia de este ramo que habíamos dicho? ¿Con qué nervio estaba relacionado? No. ¿Cuál ramo? Ya sé, ¿cuál ramo está más relacionado con este? El interno, ¿eh? O sea que en estos ramos sí está el nervio laringio, vamos a decir, superior, pero vean cómo esta relación está relacionada directamente con el ramo interno. ¿Estamos? El ramo interno pasa más o menos en este sentido. ¿Dónde voy a ligar yo? ¿En la división? ¿Prefiero ligar en la división o en el tronco? Entonces que yo voy a ir a buscar el borde posterior y me voy a alejar hacia la parte superior para hacer la ligadura, porque donde yo ligue en la división, el riesgo de que ligue el nervio y lo corte es mucho mayor, ¿verdad? ¿Estamos? Bien, ¿vale? Esas son las relaciones que les han hecho estudiar en anatomía. Disculpa, nuevamente, por favor. El nervio laringio superior, perdón, la arteria tiroidea superior es rama colateral de la carótida externa. ¿Listo? Hasta ahí estamos, ¿no? Sí, bien. Ahora sí. A medida que va descendiendo, esta arteria se va a hacer medial y va a ir a buscar el borde posterior del cartílago tiroides. ¿Ya? Yo identifico el borde posterior del cartílago tiroides y en ese momento mi arteria ya está dividida en tres ramas. Sí. Posterior, anterior, interno. ¿Estamos? Bien. Sobre esta división está estrechamente relacionada, en el momento de la división está relacionada con el nervio, o el ramo interno del nervio laringio superior. ¿Sí estamos? Está directamente relacionado. Más hacia arriba, cuando yo estoy agarrando el tronco, estoy agarrando el tronco del nervio laringio superior. ¿Estamos? Sí. ¿Queda claro? Sí, perfecto. Estas tres ramitas, ¿ya? Estas tres ramitas, la medial, como ustedes están viendo por aquí, discurre, vamos a decir, por el borde superior del istmo tiroideo y se va a unir al ramo interno, ¿ya?, de la arteria tiroidea superior del lado contralateral. ¿Estamos? ¿Para qué me sirve saber esto? Que se sacar de un lado ainda tiene la irrigación del otro lado. Que cuando yo tenga que hacer una cirugía y tenga que cortar, vamos a decir, el istmo tiroideo, yo tengo que hacer la ligadura de los dos lados. ¿Por qué? Porque si no hago eso, empiezo a sangrar. ¿Cuál es la presión de la arteria? ¿Cuál es la presión arterial sistémica? 120, ¿cuánto? Por 80. La media 100. Cuando veamos operar a estos pacientes,
donde ustedes no liguen uno de estos vasitos, la presión más o menos se acerca a 120, 80, es así. Sale con una fuerza tal que el campo quirúrgico se mancha en cuestión de segundos. ¿Ya? Y donde ustedes quieran tratar de hacer la hemostasia es un vasito así, finito, finito, finito. Hasta ahí llegamos, ¿no? O hasta ahí llega la vida del interno. ¿No ve? ¿Quién paga aquí los platos rotos? Bien, nosotros vamos a decir la tiroidea, vamos a decir superior. Ahora la pregunta es, ¿habrá una tiroidea inferior? ¿Una arteria tiroidea inferior? ¿Habrán escuchado por ahí una tiroidea inferior? ¿Sí o no? Sí, han escuchado de una tiroidea inferior. ¿No ve? Es más, habían escuchado un ramo que se llama tiro bicérvico escapular, ¿no ven? La anatomía humana. O sea, ¿qué quiere decir? Que el tronco de la tiro bicérvico escapular es una rama colateral de la arteria subclaviana. ¿Qué quiere decir? Que las tiroideas inferiores, ya como están viendo aquí, este es el tronco tiro bicérvico escapular, y como dicen, ¿no ven? Tiroides, bicérvico, ¿qué quiere decir? Tiro bicérvico escapular. Tiene dos arterias cervicales y tiene una arteria escapular. O sea que vayan a repasar sus libros de anatomía. Esta rama tiro bicérvico escapular, la rama tiroidea, también va a ingresar, vamos a decir, en el polo inferior de la glándula tiroides, y también se divide en tres ramas: anterior, posterior e interna. ¿Estamos? Y de esta manera, aquí tenemos una anastomosis entre lo que sería el territorio de irrigación de la carótida externa con la irrigación de la arteria subclaviana, derecha e izquierda. O sea, imagínense, tiene tal irrigación este órgano que para 20 gramos, vamos a decir, tiene un aporte, un flujo sanguíneo importante. Por algo será, ¿no? Por algo la glándula tiroides tendrá un flujo sanguíneo importante. ¿Por qué? Porque es una de las principales glándulas endócrinas que regula el metabolismo del cuerpo. ¿Estamos? Bien, bien. Aquí hay una cosa importante que seguramente la van a tener que ver ya más adelante. Se los dejo aquí como para poder detallarlo, para que yo les pueda preguntar en el examen, ¿no? En nuestra clase. ¿Cuál de estas arterias es la que irriga la paratiroides? La tiroidea inferior. Entonces aquí estamos diciendo que con mayor porcentaje, en un 90, vamos a decir por ciento, la irrigación de la glándula paratiroides ya está en relación con lo que sería la arteria tiroidea inferior. ¿No ves? ¿Estamos? ¿Sí, no ves? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Yo puedo ligar la arteria tiroidea superior sin ningún problema? ¿Sí o no? Sí. ¿Puedo ligar sin ningún problema la tiroidea inferior? No, tengo que tratar de salvarla porque donde yo ligue esa arteria me voy a llevar la irrigación de la paratiroides. ¿Qué produce la paratiroides? Produce paratormona, ¿no ven? ¿Y para qué producía paratormona? Para el metabolismo del calcio. Vamos a ver esa patología acá en la materia. PTH. Bien. Por último, vamos a seguir repasando un poquito y vamos a entrar en lo que sería el sistema linfático. El sistema linfático, chicos, se ha hecho exclusivamente como para molestar al estudiante de medicina. ¿Han estudiado ustedes linfáticos en toda la anatomía? ¿Sí o no? Conscientes. Bueno, hemos ido a... Sí, les voy a tomar examen de linfático. Chicos, es importante el concepto linfático porque cuando nosotros estemos más adelante, les voy orientando esto, los linfáticos es importantísimo estudiarlos porque los tumores, los cánceres, ¿ya? Se diseminan por tres medios: por conectividad, o sea, por relación. Como yo estoy aquí, soy una manzana podrida, continuidad hemática y linfática. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que es, o sea, el sistema linfático de la glándula tiroides es un sistema chingón. Chingón que quiere decir escondido, ¿no?
porque cuando yo pienso en una patología neoplásica del tiroides, así como han visto el círculo arterial de la glándula tiroides, vamos a decir que los linfáticos también son importantes y lamentablemente en la glándula tiroides no hay un caminito así para decir me voy a ir por acá. Se puede ir arriba, se puede ir abajo, se puede ir al medio, se puede ir a la parte lateral. Y es por eso que una neoplasia de la glándula tiroides, cuando estamos hablando de glándula tiroides, el vaciamiento linfático que nosotros tenemos que hacer tiene que ser meticuloso, extenso y cuidadoso. ¿Ya? Para mayores te vamos a decir, esto es anatomía, ¿no? Ustedes han visto que en la región cervical tenemos las regiones anatómicas que son los triángulos del cuello, ¿no? Hemos visto el triángulo anterior, el submentoniano, el submaxilar, el carotidio y el visceral. Eso es lo que les han enseñado en anatomía. Pero lo que nosotros tenemos que ver aquí es que, vamos a decir, los linfáticos están divididos, vamos a decir, en 6 regiones. Cuando nosotros estemos hablando de tumores, nosotros vamos a tener que repasar esta parte de acá. Entonces, en la parte submentoniana, entre lo que sería los bordes de lo que sería el borde digástrico, la parte anterior del músculo digástrico, ese sería el segmento 1A. Entre lo que es las dos ramas del músculo, el vientre anterior y el vientre posterior del músculo digástrico, esa es la parte 1B. Perfecto. En la parte lateral, hacia lo que sería el triángulo muscular, entre lo que sería el homoioideo y el músculo digástrico, ese es el segmento 2A, linfático. Todo lo que es el esternocleidomastoideo lo hemos dividido en 3 segmentos. El superior es el 2B, la parte medial es el 3 y la parte inferior sería el 4. ¿Estamos? El segmento 5 está entre lo que sería el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde anterior del trapecio, y nos va a dividir, vamos a decir, en 2 regiones el músculo homoioideo. Hacia la parte superior es el segmento 5 y hacia la parte inferior es el segmento 5B. ¿Estamos? Y por último, la parte visceral es el segmento, o sea, entre lo que sería el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo con el otro, es el segmento 6. O sea que si yo tengo un tumorcito, vamos a decir un cáncer papilar, o bueno, un cáncer anaplásico de tiroides, que es el peorcito, ¿no? Vamos a ver eso. Cuando yo tengo un cáncer anaplásico de tiroides, mis días están contados, porque es el tumor más agresivo de la glándula tiroides que vamos a ver, y este tumor se disemina prácticamente al momento del diagnóstico. Tienes diseminación local y muchas veces tienes diseminación periférica. Y ese paciente diagnóstico trae biopsia, trae anaplásico, señor, vaya a hacer su testamento. Bueno, bien, ¿estamos? ¿Hasta qué hora pasamos clases? ¿Todo esto? ¿Estamos? Más 10 minutos. 10 minutos. Bien, perfecto. ¿Hasta ahí están entendiendo? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Hasta aquí estamos repasando más todavía el preámbulo. Bien. Entonces, una vez que nosotros hemos visto la parte de la parte de la anatomía, eso es un recuerdo solamente anatómico y con las connotaciones importantes con la orientación quirúrgica. Ahora tenemos que ver, vamos a decir, la parte de la regulación de las hormonas tiroideas. Este gráfico que ustedes están viendo aquí es un gráfico importante. ¿Por qué? Porque, primero, para recordarlo, ¿ve? El eje, vamos a decir, hipotálamo hipofisiario, tiene, vamos a decir, núcleos en lo que sería el hipotálamo, ¿ya? Que va a secretar la hormona liberadora de la tirotropina. Entonces, esta hormona de la tirotropina va a ir hacia, vamos a decir, el lóbulo anterior de la hipófisis. Y en las células tirotropas me va a liberar la hormona, la TSH, o hormona estimulante de la glándula tiroides. Y esta hormona de la glándula tiroides va a ir hacia el tiroides precisamente, y vamos a decir que de alguna manera la glándula tiroides va a liberar lo que serían sus 2 componentes básicos, ¿no? La T4 y la T6. ¿No ven? Perfecto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos? Bien, perfecto. Bien, esto después lo vamos a repasar. ¿Ya?
Fisiología. Vamos a ver que la glándula tiroides, si hemos dicho cuánto pesa, va a haber producción de 3 hormonas metabólicas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la glándula tiroides va a tener 2 tipos de células. Y eso es importante, memorícenlas. Hay 2 tipos de células. Uno, que son las células foliculares. ¿Estamos? Las células foliculares van a producir la hormona tiroidea y van a sintetizar tiroglobulina, y ahí estos nos van a dar las hormonas tiroideas. Y por último tenemos las células, si ya tengo células foliculares, voy a tener células parafoliculares. Y estas células parafoliculares van a secretar otra hormona. ¿Qué quiere decir? Que vamos a secretar la calcitonina. ¿Y qué hace la calcitonina? Aumenta o libera vamos a decir, el calcio, los niveles de calcio. Y aumenta la absorción ¿Aumenta o disminuye? Disminuye o aumenta. Disminuye vamos a decir, o sea, la calcitonina hace todo lo contrario a lo que hace el aparato hormona. La aparato hormona trata de mantener y elevar el nivel de calcio, y la calcitonina trata de disminuir el nivel de calcio. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este pinche órgano que nosotros estamos viendo de la glándula tiroides, vamos a tener, vamos a decir, 4 hormonas, ¿no ven? La T3, la T4, la calcitonina, y por detrásito nos van a producir el aparato hormona. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Para nosotros entender esto, vamos a ver esto. ¿Cuál es el metabolismo fundamental? A ver, vamos a ver. ¿Cómo se conforma? Yo creo que nos vamos a resumir en esto. Hasta hace poco vamos a decir que nosotros tenemos, ¿han visto la importante red de irrigación que tiene la glándula tiroides? ¿No? Para que yo tenga función en la glándula tiroides, ¿qué necesita la glándula tiroides para sintetizar T3 y T4? Va a necesitar yodo, ¿ya? Y va a necesitar aminoácidos. ¿Por qué? Porque por una parte, ¿ya? La cadena de ribosomas de lo que serían las células foliculares va a tener que sintetizar la tiroglobulina, que es un poliféptido. O sea, es el ensamblaje de varias enzimas que una vez sintetizadas en los ribosomas las van a almacenar en lo que serían los coloides, o sea, dentro, vamos a decir, del espacio que rodean las células foliculares. ¿Estamos? Sí. Por una parte, yo estoy sintetizando tiroglobulina y la sumatoria de la tiroglobulina me va a formar el coloide, la matriz coloide. ¿Estamos? El sustento donde se tiene que acomodar el yodo. El yodo, sin embargo, nos va a entrar a través de lo que sería la dieta. ¿Cuál es la principal fuente de yodo hoy en día? La sal velada, ¿no? Porque o sea, hay áreas geográficas donde lamentablemente, vamos a decir, yodo no existe, ¿no? Entonces yo tengo que darle un suplemento, y a través de la sal yo voy a tener que meter el yodo que está en estado reducido o en estado oxidado. Ajá, química, ¿no ven? Interesante. ¿Y quién se ha llevado bioquímica en esta carrera? ¿Cuáles estados? ¿En qué estado? ¿Oxidado o reducido? ¿El yodo de la sal está reducido o está oxidado? Yo creo que sí, yo creo que está oxidado. Está en forma de yoduro, ¿ven? Yoduro de potasio se llama, que es lo que ustedes están consumiendo con la sal. Entonces está reducida el yoduro. Y este yoduro, o sea, entre lo que sería el gradiente de concentración, ¿está en mayor concentración o en menor concentración? ¿Tengo más yodo en la sangre o tengo menos yodo en la sangre? No, menos. Me voy a mandar la fisiología a ustedes. No, pero ustedes tienen que entender que la principal fuente de almacenamiento del yodo, ¿dónde está la principal fuente de almacenamiento del yodo? ¿Dónde? La principal fuente de almacenamiento del yodo está en el coloide, y por ende está en la célula folicular. O sea, que quiere decir que yo aquí tengo mucha cantidad de yodo y aquí por el aporte tengo menos cantidad de yodo. ¿No ven? O sea, ¿qué quiere decir? Que por mecanismo de difusión, ¿sería fácil o difícil que entre el yodo acá? Fácil.
¿Qué? No, difícil, perdón, es difícil. Entonces yo tengo que tener un transporte activo que genera, o sea, tiene que utilizar ATP para que el yodo ingrese dentro de la célula, o sea, dentro de la célula folicular. Y este, o sea, transportador se llama el transportador de yodo potasio. ¿Estamos? Una vez que nosotros tenemos el ingreso del yodo, ¿ya? Yo tengo que tener una enzima que se llama peroxidasa de yodo. Y esta peroxidasa me va a cambiar del yoduro a la molécula de yodo activo. ¿Estamos? O sea, ¿qué quiere decir? Que el primer paso en la síntesis de lo que sería la hormona tiroidea, primero es la síntesis de la tiroglobulina. El segundo paso es el ingreso del yodo dentro de la célula folicular, segundo paso. El tercer paso es la oxidación del yodo, ¿no? Organificación del yodo. Esta oxigenación se realiza a través de la peroxidasa, que es una enzima que está dentro de la célula folicular y me va a dar la molécula ya per se que va a ingresar al folículo, y estas moléculas de yodo ya oxidadas, estaba reducido hasta oxidado, se van a unir a los grupos tirosilo de lo que sería la tiroglobulina, y se van juntando moléculas, o sea, y voy a tener yo dos tipos de moléculas primero, las mono yodo tirosinas y las yodo tirosinas. Sí. Si yo junto dos moléculas de yodo tirosinas, ¿qué me van a formar? Tetrayodo tirosina, que en pocas palabras se llama tiroxina, ¿no? ¿Y se entiende, no ves? Sí. Yo tengo dos moléculas, o sea, dos moléculas de yodo tironina, las junto los dos y tengo yodo tirosina o tiroxina. ¿Se entiende? Sí. La T4 se llama tiroxina o tetrayodo tirosina. Por si acaso les voy a preguntar, por favor, en el examen. No lo he apuntado así, es bueno. Nada más fácil poner T4, doctor. ¿Ya? Y si yo junto una molécula de diiodotirosina y una molécula de monoyodotirosina, T3. Bien, perfecto. Entonces, acá yo tengo este paso que se llama el acoplamiento de las moléculas de yodo. ¿Estamos? Primero, segundo, tercero, ¿ya? Cuarto, y hasta ahí me quedo, ¿no ve? Ya yo he almacenado mis moléculas. Tengo moléculas de T3 y T4 o sea, vamos a decir, en los folículos, en el coloide del folículo tiroideo. Lo tengo ahí. ¿Estamos? ¿Qué es lo que necesito? Tengo que liberarlo, bueno, ya. Entonces, este quinto paso se llama pinocitosis. O sea, ¿qué quiere decir? Que las moléculas, o sea, que las células van a formar tipos pseudótopos y van a empezar a englobar la molécula de tirosina o la T3, ¿no? La tiroglobulina. La he englobado el coloide, he metido dentro de la célula. ¿Está listo para liberar? No. Hemos dicho primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto paso. El séptimo paso es formar el fagolisosoma. ¿Qué quiere decir? Los lisosomas se van a unir a las moléculas de endocitosis y estas van a romper, vamos a decir, los enlaces y prácticamente me van a dar que sería el octavo paso, que es ya la liberación de las hormonas tiroideas T3 y T4. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Perfecto? ¿Se van a acordar de eso, no ven? ¿Sí o no? Es prácticamente lo mismo que hacen con los microorganismos, pero con la forma desactivada. Ojo que cuando les esté preguntando, ¿no ven? El cuarto paso en la síntesis de hormonas tiroideas se hace referencia a la oxidación, al ingreso de yodo, a la formación del fagolisosoma, a la liberación, ustedes me van a decir, todas o ninguna, ¿no ven? Ya. ¿Han entendido esta parte de la organificación del yodo? O sea, ¿cómo se conforma? ¿Han repasado, han recordado? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. ¿Ya sí? No, sí, hay más informaciones ahora. Antes no había todo eso. No había el yoduro de todo. Ya, tranquila. Ya nos vamos a ir 5 minutos más, decirle al flaco. ¿Ya? Importante, chicos. O sea, aquí cuando estamos aprendiendo, aprendemos para algo, ¿no ven? Sí. Bien, perfecto. Nosotros vamos a ver que en esta parte
Pilas, chicos. Yo tengo que acordarme de esto. O sea, yo tengo que acordarme de que ya voy a utilizar yo medicamentos aquí, ¿ya? Que me van a bloquear la captación de yodo. Aquí recuerden, chicos, pónganle atención a esta parte del mapa. Cuando yo tenga, vamos a decir, anilinas, los antitiroideos, ¿ya? Y el exceso de yodo, me van a bloquear este ingreso. ¿Estamos? Este grupo de medicamentos que ustedes, como ya son farmacólogos, ya han aprobado farmacología, ¿no ven? Ahora van a ir y van a repasar estos grupos farmacológicos. ¿Por qué? Porque, ¿qué tratamiento le voy a dar a una persona con hipertiroidismo? ¿Qué tratamiento le das a una persona con hipertiroidismo? ¿Qué? ¿Cuál? Hiper no es mejor, Ajá, ajá. El medicamento de elección es el metanizol o el propiltiura. Propiltiura. Sí, ¿ve? Estos dos medicamentos son medicamentos, los famosos llamados antitiroideos. ¿Cuál medicamento? Propiltiuracilo. ¿Ya? El exceso de yodo, mira, paradójicamente, el exceso de yodo, cuando yo le doy mucho yodo, también voy a bloquear esta parte del ingreso de yodo. Ojo que el exceso, el yodo, hay dos tipos de yodo, ¿no? El exceso de yodo y el yodo radiactivo me van a bloquear esto. Sí. ¿Ya? Hay algunas patologías donde yo voy a utilizar el yodo, especialmente el yodo radiactivo, y voy a bloquear esta parte de acá. ¿Estamos? Ya les estoy adelantando un poquito de lo que va a ser el tratamiento del hipertiroidismo. Entonces, en este gráfico mental ustedes tienen que saber que yo estoy bloqueando el ingreso de yodo. ¿Estamos? Bien, perfecto. Y por último, vean acá, si no bloqueo el ingreso, voy a bloquear a la salida. ¿Y cuáles son los medicamentos que me bloquean la salida? Dexametasona. El litio, la dexametasona y por último, el yodo. ¿Qué quiere decir? Que si el yodo no me bloquea el ingreso, me bloquea la salida. ¿Estamos? Mas el exceso de yodo, entonces, no quiere hacer eso. Y hay que, o sea, ya estos medicamentos ustedes los tienen que ya ir a REPA a repasar, ¿no ven? Farmacocinética, farmacodinamia, presentación, dosis y efectos colaterales, ¿no ven? ¿No han ayudado? ¿Por qué no han ayudado? Quedamos aquí, ¿no ven? ¿Sí? ¿Están aprendiendo? Sí.